Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para poder ser bendecidos, ser de bendición. Y quiero compartir un power con usted, un power. Antes quiero compartir un testimonio. Antes de compartir el power, quiero compartir dentro del power, o sea, el power mismo tiene un testimonio que yo quiero que ustedes lo puedan ver. Algunos ya lo vieron, pero el tema tiene que ver con esto hoy día, entonces quiero de alguna manera compartir este testimonio y espero que este es un tema que ya un día lo hice, pero esta vez lo vamos a... F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids. I'm sorry. No sé cómo será escuchado, si se vio bien o no. ¿Se alcanzaron a leer las letras del video? Bueno, ese video hace un tiempo atrás lo compartí, y este es el video de un muchacho. El tema de hoy día es cómo tomar buenas decisiones en mi vida. ¿Cómo tomo buenas decisiones? El muchacho este era un muchacho que era bastante brillante en el colegio, y se encuentra con siendo ya un delincuente. El muchacho, ahí no sale la historia, pero él llegó a esa condición siendo un tipo muy inteligente, con muchas capacidades. Él quería incluso trabajar en el área espacial. Él manifestó su deseo cuando de niño, y en el colegio se destacó bastante, pero por alguna razón se hizo adicto al juego, a jugar. Entonces el hombre nunca fue violento, pero cuando le empezó a faltar dinero para el juego, empezó a tomar dinero de su casa, de la casa de los papás, como todas las adicciones. Y después de eso, como no fue suficiente eso, después empezó a robar casas. Nunca asaltó, sí, siempre robó casas abandonadas para poder mantener su adicción. Tuvo una condena de 20 años a la cárcel y cumplió 10 nomás por buena conducta, pero pasó y entró y salía de la cárcel. Entonces la jueza, que fue una compañera de colegio de él, se encuentra con él, y después de dictarle la sentencia le hace la pregunta: ¿usted me reconoce a mí? Éramos compañeros del colegio. Entonces él se siente muy avergonzado, y dice ella que era uno de los muchachos más destacados del colegio, era muy inteligente, respetuoso, de buen trato, y que ella jugó fútbol junto con él en el colegio. Entonces la situación que trae a la circunstancia este video, que ha sido muy comentado muchas veces por las redes sociales, y tiene que ver con cómo una persona que tiene un futuro tan brillante por delante termina con su vida tan arruinada, pero tan arruinada. Entonces la jueza en un momento dado le dice que está tan envejecido, y el hombre está envejecido.
dos vidas que tuvieron las mismas oportunidades, pero una de ellas, por las constantes malas decisiones, llegó a lo que está. Entonces, el tema de hoy día guarda relación con, porque nosotros no estamos expuestos a malas decisiones, de hecho en nuestras vidas hemos tomado muchas veces malas decisiones y nos han llevado a situaciones muy desastrosas. Entonces la pregunta es que, porque el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con prepararme para la vida, ser una persona, por eso Dios me quiere hacer un discípulo, porque ser discípulo no es solamente un seguidor, la gente entiende como ser discípulo es un seguidor. Nosotros no somos discípulos porque somos seguidores de Jesucristo. Nosotros somos discípulos porque estamos comprometidos con la enseñanza y el estilo de vida que dejó Jesucristo. Entonces, bajo esa perspectiva, Jesús también nos da recursos para que nuestras vidas, para ser exitosos nuestras vidas, para que nuestras vidas sean exitosas. Y el éxito no se entiende, hermano, si usted entiende el éxito como algo que tiene que ver con la felicidad, o usted entiende el éxito como algo que tiene que ver con bienes materiales o realizaciones personales, académicas o de algún tipo, usted está equivocado. El éxito en la vida es poder llegar a la conclusión de que yo cumplí el propósito para el cual se me puso en esta tierra. Y el propósito puede ser diverso. El propósito puede ir desde el hecho de criar a un niño, servir en algún aspecto, una institución, cualquier cosa que Dios le haya puesto, incluso hasta cuidar un animalito, la naturaleza. Dios tiene propósitos para nosotros de distinto tipo. Dios nos ha dado habilidades, nos cableó con cosas. Entonces el éxito tiene que ver con cumplir el propósito de Dios. Lamentablemente, muchas personas se les empieza a ir la vida sin cumplir con el propósito de Dios, sin cumplir con el propósito de Dios para su vida. Se le empieza a ir la vida. Entonces empiezan los años y a lo mejor llegan a un punto en que dicen, y bueno, mi vida por este mundo trascendió o no trascendió. Y trascender, vuelvo a insistir, no tiene que ver con grandes realizaciones y grandes cosas, sino que en lo que a usted se le asignó lo hizo bien. Lo hizo. Si se le asignó una tarea pequeñita, usted la hizo bien. Y el propósito de Dios está claramente establecido en la Biblia, no es una cosa difícil de descubrir. Entonces Dios nos dio cosas que hacer. Y esto es lo triste, que muchas veces las decisiones que tomamos apartado de Dios, apartado de la palabra del Señor, nos lleva a situaciones calamitosas, desastrosas. Entonces, como el caso de este niño, entonces vamos a ver un poco qué nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, acerca de cómo cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor entiende por ser una persona que tome buenas decisiones? ¿Qué me lleva a mí a tomar buenas decisiones? ¿Qué tengo que considerar para ser una persona que tome buenas decisiones? Y nosotros necesitamos tomar buenas decisiones en la vida, que no para asegurar un éxito desde el punto de vista que los hombres llaman éxito, sino que es necesariamente para poder decir, bueno, yo voy a ir por la vida cumpliendo el propósito de Dios y que nadie entrabe ese propósito. ¿Se acuerdan que la jueza le dice al ex compañero, le dice, lo que yo más siento es cuánto ha envejecido? ¿Y qué significa eso? Ustedes ni yo tenemos una vida indefinida. Nosotros tenemos una vida limitada en este mundo. Por eso hay que saber ocuparla bien. Y vuelvo a insistir, el ser discípulo de Jesucristo conlleva algo muy importante. Él me prepara para enfrentar la vida. Y de hecho, nosotros usamos mucho la palabra disciplina, y la palabra disciplina viene y conlleva el concepto de ser discípulos para la vida. Lamentablemente nuestros padres y nosotros asociamos la palabra disciplina con castigo, pero la palabra disciplina es hacer discípulos para la vida. Supone que nuestros padres nos preparaban para enfrentar la vida. Y algunas veces ellos entendían la disciplina como castigo. Pero la disciplina es de entregar un conjunto de formación,
de reglas, de enseñanza, de manera para que te sirva a ti para enfrentar la vida, para tomar decisiones en la vida. Y cuando nuestros padres no nos disciplinaron, porque algunas veces nuestros padres, o los padres en general, no estoy hablando en particular, sino que los padres en general no nos castigaron, muchas veces no nos hicieron discípulos para la vida. Algunos sí, otros no. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando usted no fue disciplinado? Estoy hablando de disciplina, no de castigo, estoy hablando de disciplina de hacerlo discípulo para la vida. Entonces usted tiene que cambiar la disciplina por la autodisciplina. Usted mismo tiene que obligarse a usted a cumplir ciertas cosas. Cuando no fuimos disciplinados, y la autodisciplina es muy difícil, hermano. La autodisciplina requiere una exigencia personal en mi vida. Yo tengo, como yo no adquirí hábitos de disciplina, formas de tomar decisiones y una serie de cosas y recursos, entonces lo tengo que hacer ahora. Y muchas veces autodisciplinarse es difícil. Por ejemplo, hay gente que no tiene hábitos de estudio. En el caso de la palabra de Dios, por ejemplo, hay gente que no tiene ciertos hábitos de responsabilidad. Les cuesta mucho cumplir con horario, les cuesta mucho llegar a tiempo, les cuesta mucho, y eso le trae una serie de problemas en la vida. Entonces, por eso yo le digo que cuando no somos disciplinados, viene la autodisciplina. Entonces, yo quiero compartir con usted lo que hace la enseñanza de hoy día, que es este Power, que vamos a compartir, y que tiene que ver con esto que estamos conversando. Entonces, siempre con Ministerio Bethesda de Viña del Mar, ¿cómo elegir bien en mis decisiones de la vida? ¿Cómo elegir bien? En cada vez que tengo una decisión que tomar, ¿cómo elegir bien en mis decisiones? Porque es súper... Ahora, elegir, según la RAE, la Real Academia Española, es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Entonces, cuando yo estoy escogiendo o eligiendo, voy a escoger o preferir algo o alguien. Y esto es lo súper importante. En Deuteronomio 30, 19 al 20, si usted ve el Power ahí, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Este texto es del Antiguo Testamento, pero este texto no solamente contiene una visión para el pueblo judío, aquí contiene principios divinos que están más allá solamente de lo que le puede haber hablado a los judíos. Y aquí hay algunas cosas que quiero rescatar, vamos a seguir viéndolo con más profundidad, pero hay cosas que quiero rescatar. Por ejemplo, pone como testigo al cielo y la tierra, o sea, pone como testigo todo lo que hay en la creación. Y dice: hoy contra vosotros. Entonces, aquí dice que puso delante de nosotros la vida y la muerte. Está la vida y la muerte. Y yo les dije, ¿se acuerdan que les dije que muchas veces nosotros miramos a las cosas como de una manera tan extraña, porque nosotros la miramos y cómo la tendemos a ver de esta manera? La muerte se me viene cuando ya está en los fines de los días. Hermano, el concepto de muerte que tiene Dios no es el mismo que tiene usted. Usted puede ser un muerto viviente. Entonces, por eso la Biblia dice: el alma que pecare morirá. Entonces, morirá. Eso va a ser cuando llegue el juicio final y los que no aceptaron a Cristo. No, hermano, el alma que pecare morirá tiene otra connotación. Tiene una connotación de decir: puedo ser yo un muerto viviendo, donde mi alma esté muerta y no me dé ni siquiera cuenta que está muerta. Entonces, la idea de eso dice: entonces, elige la vida y la muerte. Estoy diciendo: ¿voy a andar en vida o voy a andar en muerte? Un alma muerta. Después dice: para que vivas tú y tu descendencia. Y después ahora dice: la bendición y la maldición. Usted sabe que maldecir es decir mal, y bendecir es decir bien. Entonces dice: elige tú las cosas buenas que quieres que pasen en tu vida o las cosas malas.
porque hay ciertas acciones que traen maldición y ciertas acciones que traen bendición. Entonces vamos a empezar a ver un poco más sobre este texto que estamos viendo acá. Dice, todos los días, en cada día y a cada instante de nuestra vida, tendremos que tomar decisiones. Eso es una realidad. Todos los días. No, usted no puede evitar tomar decisiones. La gente no vive por usted. Las personas no viven por usted. Algunas veces se nos haría muy cómodo que las personas tomaran decisiones, pero también eso es un estado de esclavitud. En todos los días, usted no puede arrancarle a las decisiones. Va a tener que tomar decisiones que lo afectan a usted solamente, o va a tener que tomar decisiones que afectan a otras personas, o a la familia, o a los niveles de autoridad que usted tenga, o a los niveles digamos, de interferencia que usted tenga en la vida de otras personas, pero tiene que tomar decisiones todos los días y a cada instancia. Son pequeñitas, grandes, de todo tipo. Algunas que afectan más, otras que afectan menos, pero tiene que tomar decisiones. En cada decisión que tomamos tendremos que escoger entre dos o más alternativas, que muchas veces batallarán entre el bien y el mal, mis anhelos y deseos, entre perder y ganar, etcétera, lo que hace difícil tomar una decisión. A la gente se le hace difícil, porque muchas veces está una cuestión ética y moral. O sea, la decisión que tome tiene un carácter ético-moral. Está entre el bien y el mal, o está entre lo que yo deseo y mis anhelos, entre perder y ganar. Nadie quiere perder. Ojalá que todas las cosas, hay gente que cree que no puede, puede tomar decisiones sin perder. Hay momentos en que usted tiene que o gana en un lado o pierde en el otro, pero no siempre se gana. Entonces la gente no quiere perder. De repente hay personas que tienen que tomar la decisión de decir la verdad. Dice, sí, pero si yo digo la verdad, las consecuencias que va a traer sobre mi vida son difíciles, porque esto me va a causar este problema. Entonces están batallando. No quieren perder, pero cuando se sepa la mentira, lo que van a perder es mucho más. Entonces están ahí, quieren ganar por todos lados. Ese es el problema de las consecuencias. Todo lo que yo hago en la vida, todo lo que yo digo, trae consecuencias que no las puedo evitar. Entonces, por eso mis decisiones tienen que ser lo más asertivas posible, tienen que ser lo mejor posible. Yo debo tomar decisiones que sean las mejores. Por eso digo que en cada decisión que tomamos tendremos que escoger entre dos o más alternativas, que muchas veces batallarán, van a batallar entre lo que deseamos, nuestros anhelos, el perder y ganar, entre el bien y el mal. No voy a poder evitar que estas decisiones que yo tome van a afectarme de alguna manera. No es posible que no afecten, no es posible que no afecten. Usted me está entendiendo. Entonces, debo tomar decisiones. Y la idea es, ¿por qué estamos haciendo este estudio? La idea del estudio es que yo pueda llegar a un punto en que las decisiones que tome sean las más asertivas, las mejores decisiones, y ¿qué me lleva a mí a tomar buenas decisiones en la vida? Estar conectado con Dios. Y por eso leímos Deuteronomio. Dice que debemos escoger. Veamos. Las malas decisiones que hemos tomado escogiendo ignorar a Dios y su palabra han traído consecuencias nefastas, tristes, desgraciadas, etcétera, a nuestras vidas. Hermano amado, yo quiero que usted entienda algo. Eso de ignorar a Dios y su palabra no tiene que ver necesariamente con una persona que no es cristiana. Si los cristianos también ignoramos a Dios y la palabra, no sé, hacemos oído sordo muchas veces a ciertas cosas que sabemos que están en la palabra de Dios, pero que nosotros no queremos tomar esas decisiones, no queremos seguir la palabra de Dios porque nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos, no se ajusta a la palabra de Dios. Y justificamos nuestras decisiones, pero no tomamos en cuenta que Dios no es que Dios como digo la otra vez, Dios no es un maquinador cósmico, ni un castigador cósmico. Dios va a hacer lo que tiene que hacer porque Él dictó leyes que son irrevocables. Es como las leyes físicas. No es que Dios diga, tú hiciste eso,
y te corresponde esto otro. No, hay leyes físicas. Ojalá que usted pudiera entender eso, que en el mundo espiritual también existen ciertas leyes. Nosotros entendemos las leyes físicas como la acción y la reacción. Nosotros sabemos que por una ley de la gravedad, si yo me tiro, me tiro por una ventana de un tercer piso o de un piso más alto, yo no voy a quedar flotando en el aire, porque la Tierra genera una gravedad que me impulsa hacia abajo y me voy a dar lo que llamamos un chancacazo. Esa ley yo no la puedo ignorar, por mucho que a mí yo sé que si me tiro por una ventana o por el balcón o cualquier parte de un edificio alto, voy a caer a tierra y eso me puede causar la muerte. Eso es la consecuencia, porque existe una ley natural, una ley física que es la ley de gravedad. En el mundo espiritual también existen leyes. No es que Dios esté preparando cosas, la cosa está establecida así. Ciertas decisiones que yo tome van a traer ciertas consecuencias. Estas consecuencias pueden ser que me van a bendecir o sencillamente me van a afectar. Las malas decisiones que hemos tomado, escogiendo ignorar a Dios o ignorar, ¿qué significa ignorar a Dios su palabra? Significa ignorar todas estas advertencias que hace Dios, que sus leyes, la ley de Dios pretende ponerme a mí al tanto, en conocimiento, que hay cosas que yo no puedo ignorar. Y de hecho, una de las cosas que Dios nos dice es que nosotros no fuimos hechos para pecar. Nosotros no fuimos hechos para pecar. El pecado trae consecuencias. Entonces, cuando Dios nos da, no es que sea un aguafiestas cósmico que quiere afectarnos en todos nosotros. No, Dios está dando ciertas cosas que dice que esto te trae estas consecuencias. Entonces, ignorar a Dios, y no solamente lo ignoran las personas que no son cristianas, sino que muchas veces los cristianos, con conocimiento de su palabra, ignoran a Dios. Entonces, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿cómo vamos a escoger? En torno a la vida. Veamos esto. En Deuteronomio 30:19, el pasaje que acabamos de leer recién, escoger la vida no es como escoger abortar o no abortar. No es la vida física, sino el desarrollo de una vida con propósito, ser de permanente bendición y ser bendecido, es dejar el testimonio de Jesucristo en el mundo, entre otras cosas. Cuando digo yo escojo la vida, quiere decir que yo escojo caminar con propósito en mi vida, escojo caminar para ser de bendición, tener una vida significativa. Escoger la vida significa escoger y es lo que estábamos hablando el jueves pasado. Si usted se recuerda, estuvimos hablando del gozo. Y el gozo está íntimamente ligado a mi conexión con Dios. Entonces, cuando yo vivo una vida así como lo está planteando el Deuteronomio, escojo andar con Dios, escojo la vida, por supuesto que voy a tener el gozo. Y el gozo es algo que yo quisiera que permaneciera en mí siempre. Entonces, es un desarrollo de una vida con propósito, no es que si yo aborto, no, mato a una persona, no, escoger la vida, porque la gente dice escoger la vida, no, vamos a preservar la vida. Es súper importante que se preserve la vida también, es súper importante que nosotros seamos respetuosos con la vida, pero aquí está hablando de vivir la vida, cuando usted se acuerda de la palabra de Jesús que dice, yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. ¿Cómo es una vida abundante? ¿Qué es una vida con abundancia? Y es lo que está planteando Dios en estos pasajes. Es tener una vida abundante, una vida que esté llena de propósito de Dios, que en cada momento tú disfrutes de la vida, que cada cosa que hagas sea una cosa que te produzca bendición, que cada circunstancia que enfrentes sea una oportunidad para aprender, para crecer, para desarrollarte. Eso es una vida abundante, que frente a los problemas, a las dificultades, tú veas una oportunidad de crecimiento, que nada te derribe, y dices, yo no sé, Dios mío, ¿de dónde saco esta fortaleza? Porque puedo seguir adelante, pero es que esa fortaleza te viene porque necesariamente tú estás con esta vida abundante. Entonces, cuando dice escoger la vida, significa escoger esa abundancia. Eso que en cada momento, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de los momentos difíciles, yo puedo sentir un
un deseo de vivir, estoy siendo significativo, veo oportunidad de crecimiento, veo oportunidad de enseñanza. Y cuando se me abren puertas para ser de bendición, ahí estoy entregando bendición. O sea, una vida que tenga mucha significancia y mucho propósito. Y que no tiene que ver solamente con una cuestión de vida física o muerte física. Entonces, en Deuteronomio 30:19, escoger la muerte no es el término de nuestra vida física. Si yo ahora escojo la muerte, sino el desarrollar una vida ajena a Dios, vacíos, sufriendo las consecuencias de las malas decisiones, con pocas satisfacciones, sin propósito, ni esperanza y futuro, entre otras cosas. O sea, escoger la muerte tiene que ver con una situación de sufrir las consecuencias de las malas decisiones, con pocas satisfacciones, sin propósito, sin esperanza y sin futuro, entre otras cosas. Entonces, se escoge la vida cuando decido amar a Dios y a la vez busco conocer y poner en práctica su palabra, como también tenerle a Él como el único Dios a consultar y adorar. O sea, cuando yo necesito tomar decisiones en mi vida, yo tomo esto como algo sumamente importante. Digo, Señor, yo te escojo a ti como el único Dios, por lo tanto mi vida gira en torno a tu palabra. Ahora hay muchos, hermanos, en este mundo actualmente, quiero detenerme un poquito ahí, actualmente, en este mundo, actualmente hay muchas personas, muchas instituciones que dan respuesta a la vida, como que quieren decir, mira, si tú haces esto, te va a ir así, hay muchas instituciones que dan consejos y de ahí parte lo que nosotros conocemos como la nueva era también, que te dan alternativas de vida, cómo ser exitoso en la vida, si tú haces eso te va a pasar esto otro, y te dan fórmulas de vida. Es impresionante y tiene un montón de dioses. Ayer estaba viendo, mientras estaba revisando uno de estos, prendía la televisión y estaban dando ese asunto de la divina comida. Y de repente veo en una de las casas de las personas que tenían que comer, una de las mujeres tenía un altar con todos los dioses. Tenía la Virgen, tenía Mahoma, y dioses que yo no tenía que parece que la gente conoce, y son dioses como medio modernos ahora. Tenía un altar así bien completo, sí, en su mesita, un altar con todos los dioses. Entonces, y a nosotros se nos dice que somos fanáticos, que somos personas que estamos llenos de fanatismo, porque la Biblia dice que el único camino es Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces planteamos esto. Ahora, a mí no me deja de sorprender que incluso las personas más contrarias a la palabra de Dios, aquellas personas que son ateas, ninguno, hermano, es sorprendente. Yo alguna vez escucho a los ateos que no creen en Dios, sin embargo, ninguno desacredita a Jesucristo. A Jesucristo es muy difícil desacreditarlo. Su enseñanza, su vida, su bendición es tan patente, tan impactante, que a nadie deja estremecido. A mí me gusta mucho escuchar testimonios, ver testimonios, y me pongo a ver testimonios, sobre todo me encanta ver testimonios. Los testimonios que más disfruto son los testimonios de judíos ortodoxos que se convierten, o islámicos, personas que son del Islam que se convierten, y ver el impacto que le produce el conocer a Cristo y conocer sus palabras, porque muchas de estas personas nunca han tenido contacto con el Evangelio. Solamente conocen las críticas que le hacen sus guías espirituales al Evangelio. Estaba escuchando el testimonio de una jovencita judía que me impactó mucho, porque ella está expresando, ella era una judía marroquí, y ella parte de su testimonio diciendo cómo son los judíos marroquíes y cómo celebran la fiesta judía. Y entonces el primer impacto que ella tiene, dice, ella fue también, estaba viviendo en Israel,
y todas las mujeres en Israel, y todo hombre o mujer deben cumplir con su servicio militar, tienen que servir como soldados. Ella sirvió, cumplió su servicio, le hacía la cachimba, la marihuana, después se le dio la oportunidad de ir a un kibú y ella se metió en el socialismo, se metió en la filosofía, se metió para encontrar el propósito de su vida. Y descubrió que una de sus hermanas se había hecho cristiana, que ella era seguidor de Jesús, y ella se impactó. Y dijo, ¿qué pasó? Y dice que durante semanas le hicieron el vacío durante el sabbat a su hermana, no le hablaban porque la consideraron traidora. Después ella, después de eso, después de estar muy decepcionada con los sistemas filosóficos y políticos, decide irse a un viaje y como no le alcanzó dinero para venir a Sudamérica, se va a la India. Y allá también, ¿qué es lo que hace? Dijo en la India, ahí perdona la expresión, pero se pichicateaba, fumaba marihuana y todo eso, y lo pasaba bien, según ella, hasta que recibe la noticia, un correo que su segunda hermana también se había hecho evangélica, cristiana, seguidora de Jesús. Y eso dijo, no, esto no puede ser. Y ella se indignó, viajó de vuelta y decidió tomar una Biblia. Entonces el libro prohibido, porque el Nuevo Testamento es el libro prohibido para los judíos. Entonces le enseñan a los judíos, ya le han enseñado desde pequeña, que ese libro estaba lleno de errores históricos, estaba lleno de palabras contra los judíos, que era un libro, era un manual de persecución contra los judíos. Entonces cuando lo tomó con mucho temor, con mucho miedo. Pero a mí lo que me impactó es que dice que cuando empezó a leer Mateo, una de las cosas que más le impactó decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Decía ella, pero si esto ocurrió aquí en Israel, esto ocurrió aquí, y Jesús es un judío, es uno de los nuestros, decía ella. Y dice, en una parte que me impacta, para terminar un poco este testimonio, dice, desde el día que leí a Jesús lo amé, dijo. Lo amé con todo mi corazón, dijo. Nunca en toda mi vida, de una vida religiosa, nunca había una persona que tuviera tanto amor, que tuviera tanta comprensión, que fuera tan de buen trato, tan solidario. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra eso? Que algunas veces nosotros ignoramos la grandeza de Jesús. Ni siquiera aquellos detractores pueden negar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es su enseñanza. Yo lo he visto, incluso algunas veces me ha tocado leer a algunos ateos y que se paran frente a Jesús y reconocen que Jesucristo fue un gran pensador, para ellos un gran pensador. Entonces nosotros algunas veces ignoramos, hermano, la riqueza que tenemos, la gran riqueza que tenemos en las palabras del Evangelio. No le dedicamos el tiempo suficiente para empezar a entender las enseñanzas de Jesús, todo lo que él hizo. Y esas enseñanzas son la garantía que tenemos nosotros en nuestras vidas de vivir una vida, de tomar buenas decisiones, de vivir una vida que nos pueda bendecir, que nos pueda hacer mejores personas, que nos evite las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, el tener el Evangelio es un privilegio enorme, que para algunas personas que no lo tienen y cuando se encuentran, algunos llegan a decir, ¿cómo es posible que pude vivir tanto tiempo sin estas palabras? Hermano, la vida de muchos creyentes sería más dulce, sería mejor si le prestaran atención a la palabra del Señor. Realmente le prestaran atención con dedicación. Se metieran a estudiar el Evangelio, se metieran a escuchar al Señor, le prestaran atención, no solamente se quedaran con el aspecto religioso de las cosas, sino que quisieran entender la enseñanza de Jesús en su magnitud, en lo que significa, en lo que puede. En la enseñanza de Jesús hay mucha bendición. La vida de muchas personas sería muy llevadera en sus problemas si le dedicaran tiempo a esa comunión con Jesús, a esa enseñanza de Jesús, sentarse a los pies del Maestro a escuchar sus palabras, a entender las cosas que Él dice. Porque como dice, en la vida no es tan fácil vivirla, pero muchas de las personas, por ejemplo, en el Sermón del Monte, muchas de esas personas están tan desalentadas, llenas de problemas, llenas de situaciones difíciles, y cuando Jesús empieza a entregar la palabra en el Sermón del Monte, le cambió la vida a muchas personas, le transformó la vida a muchas personas, muchos lograron tener esperanza. Hermano, yo le tengo una mala noticia.
para usted una mala noticia, porque lamentablemente nosotros no somos como los vegetales que hacemos el proceso de osmosis. Y yo quiero tomar, esto es una Biblia, esto que está aquí, esta Biblia es la nueva Biblia de los hispanos, esta Biblia. Hermano, si usted abre esta Biblia, nosotros no somos como los vegetales, po. O sea, a mí me gustaría que si yo tengo esta Biblia y le pongo la mano encima de la Biblia, por los poros me entrara la palabra, me la absorbiera. No, hermano, lamentablemente no pasa eso, tiene que leerla y tiene que estudiarla. Y eso es trabajo. Nosotros nos tenemos el proceso de osmosis, ¿verdad? No absorbemos la cosa poniendo la mano encima y se nos entra por los poros. No, tenemos que leerla. Y eso es lo que las personas no quieren. Y es un poquito el sacrificio que Dios nos pide. Así que esa es la mala noticia que tengo. No tenemos, lamentablemente no hay por nuestras manos el proceso de osmosis. Así que hay que tomarle. Vamos a seguir un poquito con el power que tenemos. Entonces, cuando deseo amar a Dios y a la vez busco conocer y poner en práctica su palabra, como también tenerle a Él como el único Dios a consultar y adorar, en todas esas riquezas que yo le estaba hablando recién, que hay en Cristo Jesús. Hay mucha riqueza. Entonces, sigamos, todo ser humano, sea creyente o no, deberá enfrentar desafíos, problemas, éxitos y fracasos en la vida, tendrá alegrías, penas, frustraciones y satisfacciones, etc. Lamentablemente las cosas negativas son mayores y pesan más al punto de sentirme abrumado. Y esa es la realidad. Todo creyente, cualquier ser humano, sea creyente o no, debe enfrentar desafíos, debe enfrentar problemas, va a tener éxito, va a tener fracaso en la vida. Los éxitos se disfrutan, los fracasos no se enseñan. El fracaso enseña, el fracaso tampoco es algo a desperdiciar. El fracaso te pone en una nueva dimensión que te enseña a no cometer los mismos errores. Dios tiene ese poder bendito, bendito poder que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. En el fracaso tú tienes enseñanza que te va a hacer crecer, te va a hacer una mejor persona. Ese es el poder de Dios. En la vida te vas a tener alegrías que disfrute, vas a tener penas, vas a tener frustraciones. ¿Qué es lo que es la frustración? La frustración es cuando tú eres impotente a poder realizar algo, cuando lo que tú esperabas no se da. En la vida va a ocurrir eso. No todo lo que yo espero se va a dar. Y escucha esto, tengo otra noticia que darte. No todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a otorgar. El principio divino es el mismo que aplica todo padre, o que debiera aplicar todo padre para con sus hijos. Dios te da lo que necesitas, no necesariamente lo que quieres. Si tú eres un hijo de Dios, tú pusiste tu vida en las manos de Dios, por supuesto que Dios va a querer lo mejor para tu vida. Entonces Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Él satisface tus necesidades en todos los ámbitos, porque así también somos los padres, porque Dios sabe que hay cosas que tú le estás pidiendo que no son las mejores, no te van a hacer bien. Entonces la frustración es lo que yo espero y lo que no me llega. En la vida voy a tener frustraciones y en la vida voy a tener satisfacciones. Eso es así. Y en todas esas cosas Dios me va a bendecir y me va a otorgar, ya sea de las cosas que no quisiera enfrentar, como los desafíos, los problemas, los fracasos, las penas, las frustraciones, como también en los éxitos, en las alegrías, en las satisfacciones. Dios de todas esas cosas va a traer bendición. Entonces, veamos algunos textos que dice. Mateo 5:45, que usted lo conoce, lo hemos dicho muchas veces, pero nunca lo he puesto en pantalla. Dice, para que seáis hijos de vuestro Dios, vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, es así, Dios hace eso. El Dios bueno, que no discrimina. Entonces, porque hay un principio mental que yo nunca entendí de dónde nació y por qué se dio esa visión, que dice, que parece que dice, tú eres cristiano y solamente las cosas buenas te pueden pasar a ti.
y los que no son cristianos se merecen las cosas malas. No, no. Hermano, tú estás equivocado. Estamos en esta tierra y estamos todos bajo el mismo cielo. Estamos todos bajo el mismo cielo y estamos pisando la misma tierra. Y las cosas que ocurren en este mundo es para todos. Al igual que los principios divinos se aplican para todos. Si aquel que cumple la ley de Dios, sea creyente o no creyente, esa ley le va a traer la retribución que dice la palabra de Dios. Y ya sea creyente o no creyente, si un no creyente cumple ciertos principios divinos, esos principios divinos le van a traer bendición. Si un creyente no cumple esos principios divinos le van a traer consecuencias. Nosotros no estamos bajo un amparo de impunidad. Hermano, Dios no ampara la impunidad. No ampara. Eso es un principio básico, hermano. Por eso Jesús murió en el Calvario, porque Dios no ampara la impunidad. Alguien tenía que pagar por los pecados suyos y míos. Como Dios no ampara la impunidad, como Dios no está dispuesto a decir, este que hizo tal maldad pasó colado, perdón la expresión, pero pasó colado. No, nadie pasa colado en este reino. Alguien paga. Entonces, ese principio, miren qué interesante esto, ese principio que tenían los sacerdotes de pescar la ovejita y matarla por expiación de los pecados, entonces era un principio repetitivo de todos los días estaba la misma enseñanza en el templo. Alguien pecó, alguien murió, alguien pecó, alguien murió. Pecado trae muerte. Entonces Dios no ampara, ni nunca va a amparar en el principio de impunidad. No lo ha hecho nunca. Por eso Jesús murió en la cruz, porque nosotros no podíamos pasar impune. Alguien tenía que pagar y Él pagó por nosotros. Entonces eso es un principio básico. Dios nunca va a amparar la impunidad. El Juan 16:32 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Estos dos pasajes los he dicho muchas veces yo, pero nunca lo he puesto ahí en la pantalla. Por eso quería hoy día ponerlo así. Estas dos cosas son básicas. La manera de obtener éxito en la vida tiene tres aspectos según Deuteronomio. Amar a Dios. Cuando dice amando a Jehová tu Dios, amar a Dios, sí, éxito en la vida es amando a Dios. Segundo, darle atención a la palabra de Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Dios, siguiéndole a Él. Amar a Dios, ya hicimos un largo estudio de lo que significa amar a Dios. Si usted no lo vio, lo puede revisar ahí en el canal que hay de la iglesia. Tomamos la parte 1 sobre la característica del fruto del Espíritu del amor. Ahí se hizo todo un estudio de lo que es amar a Dios, como para que usted diga cómo amo a Dios. Darle atención a la palabra de Dios, atendiendo a su voz, significa que es lo que está diciendo. Me meto a estudiar la palabra de Dios, le presto atención a la enseñanza de Jesús, me intereso por la enseñanza de Cristo y de la Biblia. Y siguiendo a Dios significa que yo lo pongo a Él como único, como el más importante en mi vida, como la persona a la cual yo le rindo culto, le rindo honor, le rindo alabanza. El Señor es lo más importante y no hay otro Dios fuera de mí. Hermano, no se olvide, por favor, yo le pido en el nombre del Señor, no se olvide que la idolatría no tiene que ver, o los ídolos no solamente tienen que ver con altares a una virgencita, o altares a un budita, o altares a alguien. No, la idolatría también es al dinero, es a las personas, es a cosas que hacemos más importantes, Dios. Cuando mi corazón está comprometido fuertemente con algo que es más fuerte que Dios, entonces yo tengo una idolatría en mi corazón y no estoy siguiendo a Dios. Nosotros tenemos esa visión, por eso no nos damos cuenta. Tenemos esa visión mental que dice que adorar a un ídolo es algo físico, es algo. Los ídolos más terribles son los ídolos que no son físicos, los ídolos espirituales. Esa idolatría que le tenemos a personas, esa idolatría que le tenemos a cosas, esa idolatría que le tenemos a, no sé, a dinero, esa idolatría que le tenemos a cierto gusto que nos gusta darnos. Esa idolatría también es parte de lo que es idolatría. Entonces, amar a Dios, hay un tema sobre eso, darle atención a la palabra de Dios y siguiendo a Dios. Eso es la manera de tener éxito en la vida. Amar a Dios significa estar muy comprometido en guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Él dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Eso está en Juan 14:15. ¿Verdad? Esa foto refleja que yo me hago inserto, que me reflejo en los mandamientos de Dios. Darle atención a la palabra de Dios significa estar dispuesto a oír la voz de Dios y también escuchando en distintas maneras, leyendo la Biblia, escuchando mensajes a través de las circunstancias, de muchas maneras. O sea, la voz de Dios, si usted no sabe cómo habla Dios, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de la oración, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de personas, Dios habla de distintas maneras. Dios tiene muchas formas de hablar. Entonces, ¿cómo yo distingo que Dios me está hablando? Por eso dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo me voy a dar cuenta que Dios me está hablando porque lo que estoy recibiendo es respuesta a algo, o me está aclarando cosas, o me está instando a algo. Dios está hablando en mi corazón, llega a mi corazón, a mi espíritu, lo que yo estoy escuchando. Algunas veces hacemos oídos sordos, nos gusta taparnos los oídos, como la persona del retrato que estaba anteriormente, que se tapaba los oídos, que no quería escuchar la palabra de Dios. Entonces, nosotros leyendo la Biblia, escuchando mensajes a través de las circunstancias, etcétera, estamos oyendo la voz de Dios y obedecerla. Considera el consejo de Dios en las cosas cotidianas. O sea, considera el consejo de Dios. O sea, yo estoy poniendo atención a la palabra cuando considero el consejo de Dios en las cosas cotidianas para tomar decisiones. Siguiendo a Dios significa tenerle a Él como único Dios en el corazón, sin híbridos. ¿Qué es lo que es un híbrido? Combinaciones extrañas. Sin sincretismo, esa es la unión de lo pagano con lo religioso. Sin personas o cosas, aún bendiciones dadas por el mismo Dios, ocupando un lugar en su corazón. De repente una bendición que le dio Dios. Dios le dio una bendición y esa bendición se transforma en un motivo de idolatría. Usted se recuerda que en el desierto el pueblo israelita empezó a ser mordido por serpientes, ¿verdad? Usted se recuerda de eso, empezó a ser mordido por serpientes y empezaron a morir. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Dios? Háganse una serpiente grande, que la envolvieron en un palo de una serpiente de bronce, y dice, y todo aquel que en un acto de fe, porque la serpiente representa a Jesucristo, todo aquel que en un acto de fe mira hacia la serpiente va a ser sano y no se va a morir por la picadura de la serpiente. Y eso es lo que hizo Dios. Dios hizo eso. Dios hizo levantar. Se terminó ese momento, se terminó el estado de la serpiente, que haya que mirarla porque ya no habían picadoras de serpiente. El pueblo israelita atravesó el desierto, llegaron a la tierra prometida, pasaron muchísimos, pero muchísimos años, y en un momento dado, uno de los reyes de Israel se da cuenta que el pueblo israelita estaba adorando a la serpiente en el palo. Todavía tenían guardado ese testimonio de la serpiente. ¿Y qué es lo que hace ese rey? Ese rey hace y dice, háganla pedazos a esa serpiente, porque esa serpiente que fue en un momento dado una bendición de Dios, ahora se convirtió en una idolatría. Hay personas que reciben cosas de Dios para sus vidas que al final son más importantes que el mismo Dios. Y eso se ve mucho en el pueblo cristiano. Aún hay personas que aman más su ministerio que al mismo Dios. Aman más el trabajo que Dios les dio que al Señor mismo. Y se empieza a perder la perspectiva de las cosas. Entonces, aquí hay que tomar bien. Si algo está ocupando mi corazón más, eso no está bien. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Eso ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y es lo que yo quisiera ahora terminar y decirle. Ahí ustedes pudieron ver en la connotación. Si yo quiero tomar buenas decisiones en mi vida, debo amar a Dios, debo buscar su palabra y debo seguirle a Él. Ese es el tema que yo quería compartirle a ustedes hoy día, que era cómo tomar buenas decisiones en mi vida. Las decisiones en mi vida están muy íntimamente ligadas a esta realidad. Dice, escoge bien, escoge bien. ¿Y qué dice Dios que tenemos que escoger? Escogerlo a Él, su palabra, su decisión va a pasar porque usted ame al Señor,
porque usted considere la lectura de la palabra, qué dice el consejo divino. Cada vez que usted toma una decisión y dice, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano, muchas veces lo que usted quiere, lo que usted desea, se va a contraponer a la palabra de Dios. Y muchas veces usted lo sabe, pero igual quiere hacer lo que quiere hacer. Ya, usted puede hacer lo que quiere hacer, pero debe tener conciencia, así como ese jovencito que vimos en el video, que tristemente, por una serie de malas decisiones que tomó, terminó arruinando su vida. No importa y si usted es cristiano o no es cristiano, no importa si usted tiene la salvación o no la tiene, ¿verdad? Las malas decisiones le van a arruinar la vida. Ahora, hay personas que sí, mire, cuando usted aceptó a Cristo o cuando usted fue aceptado por el Señor, usted, su nombre quedó inscrito en el libro de la vida y usted es salvo del juicio eterno. Pero eso no lo libró para nada de las consecuencias de las decisiones. Otra cosa que la gente no sabe y que cree que nosotros somos los únicos que gozamos de la bendición cuando cumplimos la ley de Dios. Hermano, amado, la ley de Dios, los principios divinos, todo lo que dice la Biblia, cuando la Biblia dice, escuche esto, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea le larga vida, ese es un principio divino que se aplica a aquel que aceptó a Cristo y a aquel que no lo aceptó. Toda persona que cumple ese principio divino le va a ir bien. Y sea o no sea creyente, sea o no, porque es un principio divino, es un principio divino. Y mucha gente no creyente cumple los principios divinos y le va bien en la vida. Entonces, porque conocen esos principios, entonces, ¿qué es lo extra? Nosotros, además, bendito sea Dios por eso, tenemos además un lugar conjunto al Señor que esas otras personas no tienen. Porque nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no tenemos el monopolio de la bendición. Todo aquel que considera la palabra de Dios y la cumple, va a tener las consecuencias de cumplir la palabra de Dios. Le va a ir bien, por ejemplo, cuando el Señor habla de los diezmos y ofrendas, dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunden. Yo he sabido de amigos que me han hablado a mí, que hay gente en Estados Unidos que no es creyente, que nunca hizo una decisión por Cristo, que en su casa fueron formados de una manera y vieron que eso traía bendición y de repente van y entregan los diezmos a la iglesia y son bendecidos. ¿Pero por qué? Porque están cumpliendo un principio divino. No significa que sean salvos. Así como honrar al padre y a la madre no significa que sean salvos, sino que si ese principio divino se cumple, van a venir como consecuencia esto. Y hay gente que conoce esas leyes porque en su casa lo crearon así, y se dio cuenta que eso funcionaba. Y muchas personas, aunque usted no lo crea, por las conversaciones que yo he tenido con mis amigos en Estados Unidos, muchos empresarios que son exitosos son gente diezmadora, pero no son gente que ha aceptado a Jesucristo. Y yo dice, ¿pero cómo? Porque esa gente conoce el principio divino, que esas ventanas de los cielos se le abren y Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, y otras personas que usted ha visto, que hay gente que a lo mejor usted usted lo ha visto una vez, a lo mejor ha tenido un amigo y usted ve, oye, esa persona está preocupada de sus papás, los honra, los bendice, está ahí y le va bien en la vida. O sea, lo que resumidas cuentas, nosotros no tenemos el monopolio de las bendiciones. La bendición es para todo aquel que cumple los preceptos divinos, sea creyente o no creyente. El gran extra, bendito sea Dios por eso, es que tenemos la iluminación de la palabra de Dios, tenemos a Jesucristo, su enseñanza, tenemos la salvación, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el extra que tenemos nosotros, que es el gran extra, el tremendo extra, que nosotros tenemos un lugar en el cielo junto a Cristo, una morada junto a Él. Entonces, pero no piense que las personas no creyentes
que cumplen los preceptos divinos no van a ser bendecidos. También lo son. Y ojalá un día pudieran reconocer que esa bendición viene de Cristo y le entregaran su vida a Él. Eso es lo que yo les quiero compartir hoy día, para que usted tenga una vida que vaya guiada por buenas decisiones. Considere esto que dice el Deuteronomio. Dice, pongo al cielo y la tierra por testigo, para que elijan bien, elijan la bendición y no la maldición, ¿verdad? Así que dejo la palabra, si alguno quiere decir algo, quiere aportar algo a esta enseñanza. Espero en el Señor Jesús que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida y le haya añadido un poquito, un don más en el Señor. Así que dejo la palabra si alguien quiere hacer algún comentario, enriquecer este foro, esta reunión. Amén. Amén. Y estoy mandando los apuntes a los que están interesados en ello, ¿verdad? Y ya algunos me lo han manifestado abiertamente. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Bienvenido a la Miriam que se conectó después, al hermano Juan Villegas, que también, a Lisbeth, que no alcancé a saludarlo anteriormente. Que Dios me los bendiga a todos. No sé, ¿hay alguien que quiera expresar algo? No sé si doy la palabra. ¿No? Doy la palabra. ¿Quién levantó la mano? Silvia, tú levantaste la mano y vi que alguien hizo así con la mano. Vamos, por favor, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias por ti, porque así no me siento tan ignorado. Pastor, es que me pasa por la mente ese texto que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se recuerda que siempre la palabra no es acciones, digamos, lo que está hablando usted, como el caso de Josué cuando pasa la tierra con prometida, que se lleva al pueblo después de la muerte de Moisés, dice, escogió, que está en el vidrio en el espejo de su oficina estaba, ¿se recuerda? Escogió, voy a quien servir. Sí, pero él dice bien enfáticamente, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora ustedes tienen, basado en Deuteronomio, el mismo texto que está hablando usted, diciendo que escogieron, digamos, servir al Señor, porque iba a ser un pueblo muy pagano. Y así siempre la palabra de Dios. Y hay un texto que es bien conocido también en Apocalipsis, donde dice, el hombre que no es ni frío ni caliente. Podríamos decir que está entre que toma una decisión, un día se hace cristiano, otro día no, un día dice, ay Señor, te amo, otro día pero una patita en el mundo. Entonces esto, el hombre de doble ánimo, ¿me puede como iluminar un poquito más sobre ese texto? Sí, miren, es inconstante, dice. Sí, porque no tiene una decisión. Amén. Mira, a mí lo que más me complicaba de esto, voy a responder, voy a aportar un poco a esa pregunta, pero lo más que me complica es que hay gente que mira su vida y la tiene desastrada, y algunos son cristianos. Entonces no son capaces de mirar para atrás y darse cuenta que tienen un cúmulo de malas decisiones que han tomado y que ahora esas malas decisiones, o de un tiempo a esta parte se han venido manifestando. Entonces, la pregunta es que ellos mismos se hacen, ¿cómo yo siendo cristiano, por qué tengo esto? Y no estoy hablando de los desafíos de la vida, por eso separé las cosas, sino que estoy hablando de las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, hay un punto en que digo yo, chuta, voy a vivir las circunstancias que tenga que vivir, pero que no sea yo el que provoque ciertas cosas, que no sea yo el que provoque que esté viviendo circunstancias malas, sino que si se van a producir esas circunstancias malas es por los desafíos que Dios quiere que yo enfrente. Pero muchas veces tenemos sembrado el camino de malas decisiones, de ignorar a Dios, y algunas de esas malas decisiones están ocultas. Nadie sabe que yo tomé la mala decisión, incluso algunas veces están ocultas hasta mi familia. Entonces no queremos entender. Entonces, de alguna manera, ¿hay un tiempo para enmendar ese camino? Sí lo hay. ¿Y cómo se enmienda ese camino? Haciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que hemos leído. Así podemos enmendar ese camino. Pero lo que apunta principalmente esto es a decir, yo y pongo un paralelo en mi vida a seguir afectando mi vida y lo que estoy viviendo por un de malas decisiones. Porque la vida, como dice, como plantea el estudio, todos los días, a cada instante, voy a tener que tomar decisiones. La pregunta es, mientras más esté empapado de la palabra de Dios, mis decisiones más van a estar en el Señor. Y ahora yendo a lo que tú planteas, claro, entonces la Biblia dice que ¿qué es lo que significa doble ánimo?
Ánimo significa tener doble intención, que tiene que ver con una condición de decir, bueno, estoy siendo tomado o siendo tentado en mi corazón hacia varias alternativas y no me la quiero jugar con ninguna. Siempre quiero estar como en las dos. Y algunas veces esas dos son totalmente antípodas, son totalmente contrarias. Entonces no puedo estar con las dos. Entonces de repente estoy con un poco aquí y un poco acá. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? No avanzar. Dice, el doble es inconstante, nunca sigue un camino, nunca avanza. Porque si yo estoy tomando distintos caminos, cambiándome de camino a cada instante, no avanzo. Entonces, la consecuencia de doble ánimo es que no crezco, que me estanco, que me quedo paralizado, porque dice que es inconstante, no termina nada de lo que empieza. Nada de lo que dice seguir tiene un crecimiento. Y eso es notorio. El problema del doble ánimo, en lo concreto, en lo práctico, en lo visible, es que afecta mi crecimiento. Mi crecimiento. Y después, como dice también la hermana Silvia, que habla de Apocalipsis, cuando dice que la tibieza tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con, dice que no es ni frío ni caliente, y eso tiene que ver, o sea, es una persona que no tiene una pasión, hermano, la pasión es algo que nos dio Dios, y la pasión tiene varias manifestaciones. La pasión, nosotros cuando hablamos de pasión, lamentablemente toda la pasión se liga al asunto de la sexualidad, pero la pasión es una condición interior del corazón que me hace a mí estar muy comprometido y muy deseoso por un objetivo. Y la pasión por Cristo tiene que estar. Entonces, cuando habla de tibieza, es decir, no hay pasión. Dice, está en un punto medio donde no hay ni un compromiso, el compromiso fundamental. Nosotros, por poder crecer, necesitamos estar comprometidos con Dios. Entonces, la persona que está ahí en la tibieza no tiene compromiso, no tiene compromiso. Nosotros siempre estamos hablando de la falta de compromiso, porque las personas no manifiestan la pasión. Hermano, la pasión por Cristo no es un fanatismo. La pasión por el Señor siempre tiene que estar en usted. Y de hecho, la pasión debía existir siempre en nuestras vidas. Todas las cosas las debiéramos hacer con pasión. Y eso, por favor, no significa, cuando digo pasión, no significa irracionalidad y que haga las cosas a la tonta y a la loca. No, pasión significa ponerle todo el deseo, todo el entusiasmo que yo quiera poner. Y muchas veces las cosas se hacen sin pasión. Entonces el Señor dice, yo quiero que tú estés todo tu corazón comprometido, toda tu fuerza comprometida, todo tu deseo en lo que está haciendo por mí. Pero dice, pero no, de repente un poquito, de repente no, eso es tibieza. Y dice, Dios lo vomitaré de mi boca, Dios no quiere tibio. Y al final Dios, lo que está diciendo Dios, es que siente más respeto por aquel que es completamente frío, que es indiferente a él, que aquel que dice ser parte, pero no lo es, está ahí. Y eso también nos afecta. Pero yo cierro esto diciendo que a mí lo que me llama la atención ahora, o apunto, es a eso. Vamos a seguir en la vida tomando un cúmulo de malas decisiones que no van a, si las decisiones que tomamos en el pasado nos están afectando ahora, ¿qué va a pasar con las decisiones que tomamos ahora? ¿Nos van a afectar nuestro futuro? ¿Vamos a comprometer nuestro futuro por las malas decisiones? No es lo que Dios quiere. Yo tengo que decir, bueno, paro aquí y trato de que todas las decisiones que tome van a estar imbuidas de estos principios, del amar a Dios, de considerar su palabra y tenerlo a Él como único Dios. No sé, gracias Silvia, porque siempre la Silvia aporta algo y bendigo al Señor por eso. No sé si alguien más quiere hacer una expresión de algo o paramos acá y oramos. Y también doy las gracias a todas las personas que de alguna manera han estado aportando al ministerio. Que Dios les bendiga, gracias por eso, porque es una tremenda ayuda. No sé si hay alguien más que quiera expresar algo que sea. Dígame, por favor, Manuel Luis. Yo quiero aportar un poquito también en esto, ahí, algo simple. Es cierto que
siempre uno debe de demostrar el ánimo en las cosas del Señor. Pero vemos en la palabra de Dios también que el ánimo va junto con una decisión personal. Amén. Si nosotros no decidimos fortalecer o reaccionar con ánimo, entonces de nada sirve. Por eso el Señor tiene que estar siempre recordándonos en muchas partes de la palabra de Dios, dice esforzados y cobrar ánimo. Sí. Entonces Dios siempre tiene que estar recordándonos eso, que el ánimo va ligado a nosotros, es una reacción personal Una para vez, poder llevar a cabo lo que Dios nos está. amén. No temáis, dice. Entonces, el temor, el ánimo siempre está en oposición con el temor. Están ahí los dos tratando de bajar el perfil de la obra del Señor en nuestras vidas. Y es ahí donde el Señor nos dice, no temáis, cobrad ánimo. Cuando le dice al pueblo de Israel, estos egipcios que has visto no los verás nunca más. Le está diciendo ahí que tengan ánimo, que se levanten, se esfuercen. ¿Por qué se detienen? Marchen, le dicen a Israel. Así que, bueno, me gusta el tema porque uno puede profundizar más allá de lo normal de nuestra vida cotidiana. Amén. Así que gracias por la enseñanza. Amén, hermano. Muchas gracias. Acuérdense Dios ustedes, gracias mi hermano, acuérdense ustedes que las decisiones las vamos a seguir tomando. Y de alguna manera esto es un aporte, porque hay un punto, como digo, muchas veces cosechamos malas decisiones, estamos viviendo las situaciones. No todo lo que nos pasa en la vida viene porque lo tenemos que vivir, hay cosas que nosotros provocamos. Nosotros hemos provocado cosas en nuestra vida y nosotros nos hemos enredado. Y a algunos le ha costado mucho desenredar la madeja. La madeja. Hay momentos, y algunas veces hay decisiones que parecen crueles, pero tenemos que tomarlas. Dios nos obliga a tomar decisiones. Algunas veces esas decisiones afectan a otras personas, pero nosotros algunas veces tenemos falso sentido de misericordia. Mire, una de las cosas que nosotros lo tenemos que lograr entender es que muchas veces nosotros soportamos, estamos dando soporte. Cuando digo soportar, darle soporte a personas que si no se quebrantan nunca van a cambiar. Nunca van a cambiar. Entonces nosotros tenemos, como ignoramos la palabra de Dios, tenemos un falso sentido de piedad, un falso sentido, y no tomamos las decisiones que son correctas. Y muchas veces nuestra vida está siendo tremendamente afectada por conductas o por acciones de personas que realmente no han de cambiar, y nosotros no tomamos decisiones de decir, esto llega hasta aquí. ¿Verdad? Y algunas veces tiene que ver con jefes, con empleados, tiene que ver con hijos, con esposos, con esposas, tienen que ver con parientes, o tienen que ver sencillamente con instituciones a las cuales yo pertenezco, tiene que ver con iglesia, tiene que ver con no sé, algunas veces instituciones de beneficencia, no sé, a donde usted esté, algunas veces usted tiene que tomar ciertas decisiones, no las toma, y usted sigue soportando, dando soporte a cosas que le están haciendo pedazo a la vida. Lo tienen estresado, lo tienen enfermo, lo tienen aquí, acá, porque usted sabe que no están correctas. Hay cosas que no están correctas y las seguimos soportando, le seguimos dando soporte. Entonces, ¿por qué? Porque hemos seguido acumulando malas decisiones. Algunas veces no cortamos lo que tenemos que cortar y nuestra vida se nos complica. Entonces, por eso yo le estoy diciendo esto, que llega un punto donde necesitamos tomar decisiones que sean en Dios. Hermano, las decisiones no se toman por emociones. Hay decisiones que le van a afectar sus emociones porque van a parecer duras, pero son necesarias. ¿Y cómo usted puede llevar adelante decisiones duras pero que son necesarias? Solamente con que sea la palabra de Dios lo que lo guíe. Usted teniendo la certeza que es la palabra de Dios la que lo guía, usted teniendo la certeza que es la palabra de Dios, que es la que le está dando sustento a esa decisión, usted tiene paz. Aunque todo el mundo le critique su decisión, aunque todo el mundo le hable contra de su decisión, aunque todo el mundo diga que cruel, no, si su decisión está soportada en la palabra de Dios, muchas veces por agradar a la gente, porque usted tenga el beneplácito de las personas, ha tomado decisiones, no para agradar a Dios, sino para agradar a las personas, y esto ha producido un desastre en su vida, que hasta el día de hoy a lo mejor puede ser.
y que no quiere cambiar. No, usted no tiene que agradar a las personas, usted tiene que estar, porque si usted toma decisiones en Dios, le va a traer paz a su vida, se lo puedo asegurar. Pero si usted está ahí tratando de complacer a la gente, y es lo que habla la hermana Silvia, hermano, ese falta de compromiso, de doble ánimo, no puede existir eso en la vida, porque si no usted se va a volver loco, tratando de hacer cosas que agraden a la persona y dejar satisfecha. El ser humano tiene una tendencia, no quiere quedar mal con nadie. Tengo mala noticia, eso es imposible. A alguien no le va a gustar lo que usted haga, a alguien, y a alguien lo va a pelar. Alguien lo va a estar pelando, alguien le va a estar hablando contra usted, y usted no se va a dar cuenta. No importa. Lo que tiene que tener es la conformidad interna que dice, hice lo que tenía que hacer en el momento preciso, hice lo correcto. Y eso es lo único que, lo que le va a dar paz permanente. Pero, y lo único que usted lo podría desestabilizar, oh, chuta, me equivoqué, hice algo que no correspondía. Eso le da. Pero cuando usted tiene la certeza, no se preocupe de agradar a la gente. La gente, mire, hermano, es una realidad que dice la Biblia. Las personas que están para decir lo que tienen que hacer, cuando vienen las consecuencias de los malos consejos, arrancan. Arrancan. Ah, no, eso es culpa tuya. O eso fue tu decisión. O sea, no, por eso la decisión no tiene que pasar por lo que piensa el resto de las personas. Tiene que pasar por lo que usted cree en su conexión con Dios. Usted no va a poder agradar nunca. Olvídese, por favor, sáquese esa carga de encima y de su corazón. Sáquesela. Usted no va a poder agradar nunca a todas las personas. Eso es imposible. Haga lo que usted haga, va a haber una persona que no le va a agradar algo. Y no puede evitarlo, no lo va a poder evitar. Ni Jesús lo hizo. Usted quiere ser mejor que Jesús. Ni el Señor lo logró. Nunca el Señor dejó conforme a todo. ¿Por qué usted tendría que hacerlo? ¿Por qué usted se pone esa carga? No se la ponga, eso lo mata. Entonces ahí, si usted se saca de encima, va a tomar buenas decisiones que le van a bendecir. Pero ni Dios, mire, ni si Jesús, ni siquiera Dios agrada a todas las personas. Porque siempre hay gente que no le gustó algo que hizo Dios. Está bien. Así es, pues. Así que le dejo esto. Hermano, vamos a orar. Agradecido al Señor por este tiempo, este lindo momento, a ver a Esthercita ahí, escuchando, ver a los hermanos acá. Ahora entró Ana Victoria, lamentablemente no alcancé a saludarla antes, pero que Dios les bendiga. A la familia Villegas, con ella, a todos, hermano. Vamos a orar. A mi mamá que está ahí escuchando, que Dios le bendiga. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Saludo a la mamá de la Tencha, que Dios le bendiga a ella también. Sé que está escuchando ahí, alguna vez está delicadita de salud, que Dios me la bendiga. ¿Hay alguna petición de oración antes de orar? ¿Alguna petición de oración? ¿Hay alguien que tenga una petición de oración? Si quiere me la escribe, o si no, oramos al tiro, o me la dice. ¿Alguna petición de oración? Lisbeth, también las niñas. Qué bueno, un besito a ella, chiquitita. Bueno, ¿hay alguna petición? Hermano Pablo, que el Señor lo siga bendiciendo, que Dios le dé ideas para la congregación. Yo me voy a estar comunicando y como dije, estoy en un proceso de periodo de exámenes, estoy metido en eso, he estado como un par de semanas solamente en eso, porque tengo que, o sea, es mucha la inversión que hay, hay que sacar bien estos exámenes, y tengo la próxima semana, no sé en qué fecha me van a dar, pero he pasado hasta hora de noche estudiando porque quiero que me vaya bien, quiero que dar un buen examen. Así que le pido la oración por eso. ¿Hay alguien que tenga una petición de oración antes de orar, antes de terminar? ¿Por alguna persona, por alguien? ¿No? Hermano Pablo, tiene que abrir el micrófono. A ver si se lo puedo abrir. Ahí ¿Sí? está. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, muchas gracias. Sí, no, oración, yo creo que todos estamos muy preocupados por la situación que, al margen de que estamos, a Dios gracias, siendo bendecidos por la protección del Señor, pero no dejamos de mirar hacia el exterior, hacia afuera, hacia la situación de nuestras autoridades, cómo esto se pone tan difícil, especialmente en Santiago de Chile. Y bueno, nosotros creo que somos las personas, y lo decimos con humildad, competentes para orar al Señor y que Él pueda
manifestar su gracia, su amor, su misericordia, su paciencia sobre todos nosotros y sobre todas las naciones que están realmente cosas muy, muy dolorosas, muy complicadas, muy difíciles. Y bueno, esa sería mi petición. Amén. Amén.